Muy buenas noches, esto es Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Somos la capital del deporte y aquí en 30 minutos te explicaremos por qué. Esta noche tengo el gusto de saludar a mi amigo Toño Vargas. Muchas gracias, mi buen Magallán. Recuerden bien el peinadito de niño bueno que trae mi compañero, porque hoy lo va a perder con nuestro primer invitado en Ángulo 21. Alguien que tiene pues muy buena mata, que es difícil que la llegue a perder, es Nancy de la Peña. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Muy buenas noches, muy contenta de iniciar una semana más acompañada de Ricardo y de Toño. Tenemos nuevas notas, nueva información, así que no perdamos el tiempo y comenzamos, Ricardo. Así es, Nancy, pero antes de conocer quién será nuestro invitado especial de esta noche, vamos a hablar de running porque se llevó a cabo una carrera muy importante en la Ciudad de México. Por primera vez en nuestro país llegó ya el circuito de las estaciones, que durante 11 años se ha corrido con gran éxito en países como Brasil y Argentina. Consta de 4 carreras de acuerdo a las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Pues se llevó a cabo ya la de primavera con una gran participación en el bosque de Chapultepec. Vamos a ver la nota. El circuito de carreras más grande de América Latina llegó a la Ciudad de México por primera vez. Se trata del circuito de estaciones, que está conformado por 4 carreras a lo largo del año y que tiene como temática precisamente las estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Con la participación de más de 3,000 personas, se llevó a cabo la primera carrera de este serial, la de la primavera, que se realizó en la segunda sección del bosque de Chapultepec con rutas de 5 y 10 kilómetros. El circuito de las estaciones llegó a la Ciudad de México después de 11 años de realizarse en Brasil y 3 en Argentina con mucho éxito. Cada uno de los participantes obtuvo una medalla que, al final del circuito, encontrará un sentido: 4 estaciones, 4 carreras, 4 medallas, que complementarán el mandala generando una hermosa medalla. La carrera de verano se correrá el 17 de julio en Arboledas, la de otoño el 23 de octubre en Tlalpan y la de invierno el 4 de diciembre en Coyoacán. Como lo dijimos al inicio del programa, el día de hoy contamos con la presencia de una de las figuras de la lucha libre mexicana más importantes hasta el momento, Tinieblas Jr. ¿Cómo estás, Tinieblas? Bueno, platícanos un poco precisamente de esta justamente tradición ya de familia. Tu padre, todo un legado el que te ha dejado ya sobre los hombros, no debe ser algo difícil de llevar, ¿no? Sí, fue mucha responsabilidad y además pues maravilloso. Desde que yo descubrí que mi papá era luchador a los 7 años, llegamos a una arenita cerca del Distrito Federal. De repente se pone la máscara, la gente se la amontonó, los gritos, los chiflidos, los aplausos, los autógrafos, y yo nervioso dije, wow, ¿con quién vivo, no? Imagínate, inolvidable a la fecha. Y bueno, pues en el transcurso de la vida, pues en algún momento le pregunté que yo quería ser luchador. Y yo tenía esa ilusión, dije, a mí me daba coraje cuando le querían quitar la máscara, y una vez dije, me voy a desquitar, ¿no? Me voy a empezar a entrenar y pues me dijo mi papá, no, te me pones a estudiar, ¿no? Y bueno, pues yo seguí estudiando, haciendo ejercicio, en Barnesí, porque era un joven muy alto, espigado. Imagínate, pues el molde de mi papá de 1,90, yo mido 1,95. Entonces, pues sí había muchos complejos, ¿verdad? Pero afortunadamente, fíjate que me dediqué toda mi vida al ejercicio antes de que yo entrara a este bello deporte. Y bueno, pues mi papá se dio cuenta que estaba entrenando por ahí por los chismes de los gimnasios y me dio luz verde porque vio que estaba yo dando buenos resultados en la escuela. Estaba yo por terminar la preparatoria y bueno, pues seguí yo entrenando y ya luego me dijo, bueno, ya sé que estás entrenando lucha libre, estoy viendo que estás terminando la escuela, estás entrando a la universidad, eso me da mucho gusto. Entonces vio mucha responsabilidad mía y vio que de mí salió, ¿no? Él nunca me obligó, me dijo que nada. Entonces lo traigo en la sangre y estoy muy orgulloso de ser el hijo de una leyenda. De una leyenda, de un gran amigo, un gran padre, de un ejemplo a seguir, porque es una persona que ha dado pues mucho mensaje a los niños, ¿no? Y a la familia. ¿Por qué seguir atrás, al pendiente de la lucha libre? Tinieblas, hoy en un mundo donde hay muchísimas opciones, encabezadas por supuesto por las artes marciales mixtas, que están acarreando millones de personas detrás de ellas. Pues fíjate que, como te comento, la lucha libre a mí me llevó al deporte. Yo me alejé, obviamente siempre estás rodeado de tentaciones, de gente que pues les gusta fumar, tomar, y yo me alejé
ubicas más tu vida, ¿no? Ves una visión más positiva, y eso fue el resultado que me dio el deporte. No precisamente por entrenar lucha libre, sino lo que significaba las bases de la lucha libre, el tumbling, hacer mucho ejercicio, resistencia física, y ya luego fui comprendiendo que el deporte, cualquier tipo de deporte, ya sea natación, fútbol, básquetbol y la lucha libre, la preparación es deporte, y eso te hace tener pues mejor vida, mejor calidad de vida, y tienes mejor éxito en todo lo que hagas. Déjate interrumpo tantito, Tinieblas, vamos a ver, seguro te va a gustar esta nota. ¿Te gustan otros deportes, no? Claro. Bueno, pues seguro te va a gustar esta nota de Toño Vargas. Hola, ¿qué tal? Estamos al sur de la Ciudad de México en el Ice Dome y hoy rasparemos el hielo para saber la verdad acerca de esta selección femenil que tiene como objetivo ir a los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018. Entrevistaremos a su coach y también a su delantera. Adelante. En este momento me encuentro con el coach de la selección femenil de México de hockey sobre hielo, con Diego de la Garma. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches amigos. Dime de entrada, ¿cómo nace a ti este interés, este gusto por el deporte, por el hockey sobre hielo? Bueno, mi papá jugó de pequeño hockey sobre hielo, después él se volvió entrenador, poco a poco nos fuimos metiendo. Yo fui portero más de 15 años, jugué varios mundiales, selección nacional, jugué fuera de México, y de ahí pues uno se empieza a interesar por crecer el deporte, ¿no? Y qué mejor manera que volverse entrenador, y bueno, de ahí empieza toda mi carrera. Y por supuesto, además, este proyecto que es muy interesante, el de la selección femenil que nace en el 2013 y que tiene muy poco tiempo de que se ha planeado este proyecto. Hace un año, la meta principal es llevar a las chicas a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Corea del Sur. Sí, así es. La verdad es que es un proyecto muy nuevo, perdón. Tenemos 3 años apenas, empezamos de nada. Había jugadoras que ya jugaban, obviamente, pero bueno, jugaban con hombres y pues no tenían mucha atención. Muchas vienen de roller hockey, que es patines de ruedas. Bueno, empezamos hace 3 años. Tenemos actualmente una liga con 5 equipos, más de 150 jugadoras. Ya tenemos una selección mayor. Estamos empezando una sub-18 y como dices, ¿no? La meta es seguir preparándonos para poder intentar calificar a los Juegos Olímpicos de 2018. La eliminatoria es en agosto, la primera ronda. Bueno, vamos contra varios países europeos como Croacia, Eslovenia, países donde el hockey pues es un deporte importante. Pero bueno, este equipo ha probado en varias ocasiones que tenemos con qué, ¿no? Que hay buen hockey sobre hielo en México. Y bueno, pues estamos preparándonos con todo para esta primera ronda en agosto. Y de ahí pasar a esa ronda, estaríamos ya pensando después en noviembre. Si bien tengo, recuerdo es el 3 y 6 de noviembre, me parece. Y si llegan a avanzar, después sería en febrero, en donde ya tendrían el pase a los Juegos Olímpicos de Invierno. Honestamente, ¿qué tan alejadas están de conseguir esto? ¿Qué le hace falta al día de hoy a esta selección femenil de hockey sobre hielo para conseguir esa meta? No, bueno, yo creo que nos falta más hockey, ¿no? La verdad, sí, el hockey ha crecido mucho en México. Sigue siendo un deporte nuevo, pequeño, pero bueno, lo estamos estudiando con un programa muy intensivo, ¿no? Obviamente no podemos pensar que vamos a ser las mejores jugadoras del mundo y que podemos competir contra países como Rusia, Suecia, donde pues, el hockey es el deporte número 1. Sabemos que individualmente estamos un poquito abajo, pero bueno, una correcta preparación y un buen sistema colectivo creemos que nos puede poner para competir, y finalmente pues, lo que necesitas es ganar ese partido, ¿no? No necesitas ganarles 10 o lo que sea. Probablemente si jugáramos 5 ganaríamos 1. Lo que tenemos que trabajar es que ese que ganaríamos sea en la eliminatoria, que es donde cuenta, ¿no? Ojalá. Entonces, muchas gracias por el tiempo, Diego, que se concluya esto que es llegar a Corea del Sur y que pues también empiecen ya a practicar el idioma. ¿Por qué no? Creérsela que van para allá. Es Pyeongchang, ¿no? ¿Se pronuncia sí. Pyeongchang o es mal mi coreano? No, está bien, muy buen coreano, se ve que va a practicarse. Pyeongchang 2018. Me voy con ustedes entonces. Vámonos, ya estás. Vale, muchas gracias. Claudia Telles, delantera de la selección femenil de hockey sobre hielo. ¿Por qué escoger este deporte habiendo, por ejemplo, en la nieve, el patinaje artístico? ¿No te llamó más la atención ese, Claudia? Híjole, no, yo creo que el hockey fue ideal para mí. Me encanta la velocidad, me encantan los golpes. Digo, mucha gente que piensa que hay muchos golpes en femenil, pero a diferencia de hombres es como carga, tipo el fútbol. Pero es bastante emocionante, bastante adrenalina, patinas rápido, tiros, golpes, tienes que pensar rápido, pensar la jugada rápido antes de llegar al puck. Eso es lo padre, lo divertido de esto.
Y ahora hablando en cuanto al desempeño que se da en los entrenamientos, que es lo que estábamos viendo hace un momento, ¿qué tan fuertes son? ¿Cuántas horas son las que invierten en esto? Bueno, aproximadamente son 4 entrenamientos a la semana y un partido el fin de semana, cuando estamos justo por irnos a mundiales o competencias internacionales. Y platícanos acerca de cómo está la escala, el ranking actualmente, de cómo se encuentra ubicada la selección femenil de México y qué tantas posibilidad tiene de ir subiendo peldaños, porque digo, también la meta principal es ir a los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Así es, está complicado, pero no es imposible. Nosotros tenemos 4 años preparándonos, todas juntas. Este equipo, a diferencia de muchos equipos de conjunto de México, lleva 4 años juntos. Yo me vine a vivir aquí, varios de otros estados se vinieron a vivir aquí al DF para jugar. Y pues llevamos poco tiempo. Y a pesar de ese poco tiempo, hemos tenido buenos resultados y un buen trayecto. Ahorita estamos en la División 2B. El año pasado quedamos en segundo, este año no nos fue tan bien, pero no quiere decir que jugamos mal, no quiere decir que vamos mal. Estuvo bastante reñido, bastante justo, pero pues nos topamos contra equipos, países que su deporte principal o de sus principales es el hockey sobre hielo. O sea, estamos hablando de una Australia, Islandia, por ejemplo, España, que tiene años jugando hockey, y pues nosotros tenemos 4 años. Yo creo que vamos bastante bien. Y ahora que hablabas sobre este desarrollo que en poco tiempo ha proliferado muy bien acá en la Ciudad de México, ¿esta es la única pista actualmente que ustedes tienen que se halla en la Ciudad de México, o hay varias que también tienen las medidas oficiales? Esta es la única pista con medidas internacionales. Sí hay más en la Ciudad de México, hay como unas 5 o 6. Hay también en Querétaro, en Monterrey, en León. Y gracias a esa nueva apertura de pistas ha ido creciendo el hockey. Bueno, pues muchas gracias. Y ya también lo mismo le preguntaba a Diego, lo mismo a ti, ¿ya empiezas a tomar clases de coreano para ir allá? Seguro, claro que sí. No es cierto, todavía no. A ver, ahorita ¿sabes pronunciar el nombre de la ciudad a la que van a ir? Pyeongchang, Corea. Con eso. Más o menos. Salió algo todavía. ¿Cómo es? Es Pyeongchang. Pyeongchang. Gracias, Claudio.